Y por ahí quiero empezar. Economista Fidel Márquez, gracias por acompañarnos. Qué gusto que esté con nosotros. Sube el riesgo país cuando el presidente Noboa va a Washington, habla con los multilaterales y les dice directamente, necesito dinero para no caer en default. Necesito dinero porque si no, además no me voy a poder elegir. Varias cosas que además son ciertas. Parece que no cayó muy bien o que produjo su anuncio no sé, una sorpresa. ¿Cómo la calificaría usted? Buen día. Buenos días, Milton. Y, sí, mira, acá lo primero es que el riesgo país aumenta. eh, yo creo que por dos razones. Además de la pregunta que me estás haciendo, la otra es por la caída del precio del petróleo. Entonces significa menos ingresos para el Ecuador. Entonces, esa combinación, pero la caída del precio del petróleo, eso está así por las situaciones y ya sabemos que tiene una determinada afectación. ¿Qué es lo que ocurre cuando en el cálculo o el análisis del riesgo país, uno de los elementos importantes que se toma en cuenta son las expectativas que tienen los inversionistas, ¿no? Y si usted le dice en una reunión con inversionistas, no te voy a poder pagar, evidentemente la percepción de riesgo aumenta automáticamente. Por eso que hay un principio en política económica y en el análisis económico y lo que tienen que hacer los mandatarios o los personajes que estén vinculados con dar información económica, que las malas noticias casi nunca se deben dar, porque la percepción puede ser contraria. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas, que puede ser que si, con elementos de sinceridad por parte del presidente electo, él haya dicho, señores, tengo esta situación, este es el escenario, con la esperanza de que se le pueda facilitar cualquier o viabilizar un préstamo, el famoso préstamo puente que está pidiendo, y en este sentido sus asesores debieron haberle dicho, cuidado, hay que ver cómo planteamos esta situación, porque además a la vez que se hace pública no es solamente para los que están ahí, es para todos los que tengan que ver con las finanzas del Ecuador. Entonces, eso evidentemente, algunos consideran que puede haber sido una expresión políticamente no correcta porque espanta inversión. Ahora, hay que ver si funciona, hay que ver si realmente cuando inicie el gobierno y las gestiones que empezó a hacerlas ahora dan resultado y el Fondo Monetario o los multilaterales nos dan ese crédito puente, que sería básicamente para financiar la brecha fiscal. La otra parte, sí, Milton, totalmente de acuerdo con eso. Ojalá venga ese préstamo puente porque le va a facilitar un poco, aliviarle su inicio, ¿no? Que es bien complicado ya en el mes de diciembre, porque acuérdense que el mes de diciembre es el mes 12 más el mes 13. Y ahí tiene, si necesita, para un poco, más de 1.000 millones de dólares para cubrir un mes, ahora va a necesitar el doble, solamente en los haberes de sueldos y salarios que se tiene en este mes. Pero además hay otra cuestión importante que está vinculado con el riesgo país y es el equipo económico. ¿Cuál es la percepción que han tenido? Que de eso no se ha hablado con el anuncio de quién va a estar al frente de la cartera de finanzas. Que eso, yo siempre digo, hay que esperar que se conforme todo el equipo económico y financiero del país para poder hablar sobre esta temática, ¿no? Porque puede ser que sea especialista en planificación estratégica, etcétera, pero va a necesitar dentro de ese equipo económico especialistas en gestión de tesorería, especialistas en gestión de política económica y especialistas en gestión de recaudación tributaria. Exactamente, son las 8:30. Estamos conversando con el economista Fidel Márquez, analista económico. Fidel, buenos días, le saluda Verónica Larrea y hablando de esta situación crítica que afronta el gobierno y que afrontará el nuevo presidente Lazo, suponiendo que asume ya en diciembre, pues también tendrá que afrontar su primer mes con pagos de salarios que como sabemos en diciembre se duplican, el pago a gobiernos locales, del IES, proveedores, en fin, qué podría hacer para solventar todo ello? Porque realmente asume en una situación muy crítica. Sí, mira, lo primero es que va a tener que ver de dónde recorta para poder enfrentar, porque imagínate dejar impago a todo el sector público.
que ese es lo Claro. primero que va a tener que resolver, porque si deja impago el sector público puede venir serios problemas de funcionamiento de la administración pública. Y esto, por supuesto, que viene a dar con las necesidades de que dejo de pagar, pero tampoco puede dejar de pagar, digamos, las cuestiones esenciales de salud, de educación, porque imagínense que empieza a recortar en educación. Estamos en pleno año lectivo y no se puede parar ni en la educación primaria, secundaria o la educación terciaria universitaria, porque están funcionando y tienen que hacer los gastos. Y por otro lado, viene también lo de los gobiernos locales, que no van a la transición de cambio de gobierno. Ellos tienen que seguir funcionando con sus planes. Ahora, Ese tipo de cosas tiene que ponerla bien sobre la mesa y aquí donde yo creo que va a tener que hacer los recortes es para todo tipo de inversión. ya, parar inversión, pero el presidente ya habló de su reforma tributaria para diciembre. Va aparentemente a estrenarse con una reforma tributaria. Ahora dice, es una reforma tributaria que no incluye la subida de impuestos. ¿Cómo puede uno recibir mejor recaudación si es que baja los impuestos? La única forma que tienes para lograr eso es aumentando eficiencia de recaudación. Y eficiencia de recaudación significa que vayas a recaudar todo ese, más o menos, los cálculos andan por los 10.000 millones de dólares, casi nada, es el 10% de nuestro Producto Interno Bruto, que si mejoras la recaudación, nada más, si logra que un tercio de eso poderlo recaudar adecuadamente, ya tendrías 3.000 millones y llenaste el hueco inicial que está alrededor de los 3.500 millones de dólares. Entonces, por el lado de la eficiencia de la recaudación de la administración tributaria, hay mucho que hacer todavía. Pero el presidente Lazo, economista, muestra ayer una cifra, y si es que esa cifra es cierta, yo de nuevo estaría tranquilo por ese tema, porque dice que ha aumentado desde 2019 un 28% de recaudación tributaria, 18.193 millones, ahora, cuando en el 2019 eran 14.000 millones. Sí, pero recuerda que también hubo un incremento de impuestos Claro, y eso claro. hay que ponerlo ahí. Entonces, yo lo que estoy hablando es que si puedes, vas a recortar, pero tienes entonces que la parte que se evade, recaudarla. No puede ser que nosotros tengamos evasión de más que pudieran estar, algunos dicen el 10% en el mejor de los casos, del Producto Interno Bruto, pero del total de la recaudación estamos hablando de un 30% de lo que se pudiera recaudar. Claro, pero con ese monto de recaudar mejor, no vas a cubrir la brecha fiscal. Ayer le escuchaba a la gerenta o exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, decir que podría estar el déficit en 8.000 millones de dólares. Es Claro. decir, necesitas algo más de impuestos. Muchos dicen, tiene que subir el IVA, no tiene otro camino. O aumentar la eficiencia del gasto público, que esa es la otra parte que nunca hablamos. Ajá. Que nuestro gasto público realmente sea eficiente y que no tengamos elefantes blancos por todas las esquinas, que es ahí donde nosotros tenemos el problema realmente, que nuestro gasto público no tiene la eficiencia que debería tener, ni utiliza adecuadamente las tecnologías que deberían tener. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que esperar 3 meses, 6 meses por un trámite cuando se puede hacer en una semana? Y por internet. Y por internet, sin moverte de tu casa con un clic. Entonces, ese tipo de cosas, el famoso gobierno digital que tanto se ha hablado y que poco se ha hecho. Así es, ahora, Fidel, algo que tendrá que afrontar también el gobierno es que se va a bajar los ingresos por el petróleo, por este tema del Yasuní TT que ya los ecuatorianos decidieron en consulta popular, y además se van a bajar los ingresos por impuestos, ya que si bien en los anteriores periodos hubo más recaudación, y hubo una reforma del presidente saliente Guillermo Lazo, y eso también va a perjudicar las arcas fiscales. Sí, son todas las realidades que tenemos y entonces ahí también tendríamos que nosotros plantearnos, y es parte del gasto eficiente que debe hacer el Estado, ¿por qué no vamos realmente ya a tomar el toro por los cuernos de los subsidios? Porque es impopular y porque el presidente Novoa quiere reelección.
Y entonces, ¿por qué es popular dejar el petróleo en el subsuelo, en el Yasuní? porque el Entonces, país lo, porque el seamos país lo coherentes como decidió. sociedad también, Claro, ¿no? Seamos coherentes claro. como sociedad. Entonces, yo creo que hay que poner todos los puntos sobre las IES y todas las cartas en la mesa. Y en primer lugar, entonces, lleguemos a un consenso nacional hacia dónde queremos ir todos. Porque Claro. mientras no esté el consenso nacional, van a estar los grupos de presión política y sin poder entender. Y además, lo de los subsidios, en vez de gastarnos en subsidios, ¿por qué no gastamos directamente ese recurso en las comunidades donde necesitan que se hagan inversiones sociales en salud, en educación? Es decirle, no les doy el subsidio a esto, pero mira, aquí tienen todo esto para la comunidad. Claro, ahora, Y cambiar el modelo que tenemos. Nosotros tenemos un modelo que ya el mundo de hoy no funciona de esa manera. Tenemos que ir a un proceso de descentralización e ir a los desarrollos locales y territoriales. hay que ser coherentes porque lo que usted dice es cierto. O sea, cuando el gobierno quiere aumentar los combustibles, quitando el subsidio de los combustibles, los primeros que salen a pelear son los ecologistas. Por lo menos ahí no salgan. Enójense nomás por lo que digo, pero creo que es la verdad. Eh, Lazo debería a lo mejor dejar incrementado un poco el valor de los combustibles. No creo que lo vaya a hacer. Entonces, seamos pragmáticos en esto. Eso le va a tocar a Novoa porque ya el gobierno actual lo que iba a hacer ya lo hizo. Y desde que anunció la muerte cruzada ya estamos en transición y no creo que vaya a ser mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Es que este no es un periodo economista como para tomar medidas que resulten antipopulares, porque obviamente, y además el presidente Noboa ha sido sincero y ha dicho que él buscará la reelección. Entonces, si sube el IVA, si elimina los subsidios, si toma Sí, medidas antipopulares, ni pensarlo. claro, pero lo que pasa es que aquí, Milton, si él hace de una manera pensando fuera de la caja, como siempre yo digo, que hay que pensar fuera de la caja muchas veces si queremos no seguir por los caminos trillados hasta ahora. Él tendría que plantearnos una alternativa. Y aquí yo creo que hay que pensar en la economía en los tiempos difíciles, ¿no? Parafraseando el nombre de un bestseller de los premios Nobel de Economía del 2019, Duflo y Berger, que ellos plantearon en este bestseller, pensar en la economía para los tiempos difíciles, en no dar tantos subsidios, no dar tantas dádivas, y sí enseñar, buscarle mecanismos para que la gente se involucre, porque yo soy del criterio que si a las personas y a las comunidades usted le dice, no vas a tener esto, pero este recurso que se destinaba a esto, ahora lo voy a destinar para que en la comunidad tenga su escuela, su hospital o su clínica, y empezar a diferenciar esto y buscar el desarrollo local, entonces ahí sí vamos a tener nosotros apoyo popular para el presidente, porque le está dando directamente dignidad a las comunidades, a las personas, que eso es lo que yo creo que él debería estar pensando en hacer, en devolverle dignidad a las personas, porque realmente las teorías estas de que a través del Estado benefactor, todo a partir de clientelismo político, porque al final no hemos tenido un Estado benefactor, hemos tenido un Estado que es fundamentalmente basado en el clientelismo político. ¿Qué te tengo que dar para que tú me des el voto? Son las 8:39. Estamos hablando con Fidel Márquez, analista económico. Con todo este contexto, Fidel, ¿qué podemos esperar de lo que será el próximo 2024 en cuanto al tema económico? Va a ser un año duro, y hay que decirlo así, y tiene que tener un buen equipo negociador el presidente para que vaya, en primer lugar, llegar al acuerdo con la Asamblea de la necesidad de ratificar los acuerdos comerciales que se avanzaron. Yo creo que eso es importante para nosotros. Dos, tiene que pensar un poco en cómo reactivar a las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de este país, y hacia allá dirigir los esfuerzos más que para las grandes empresas. Yo creo que por ahí debería estar su pensamiento de buscar soluciones y además empezar a plantear la necesidad de los cambios estructurales y del cambio de modelo de desarrollo del Ecuador y pensar más en modelos basados en desarrollos locales que en el desarrollo central que se tiene hasta ahora. Vuelvo al principio para finalizar. El tema del default, que lo ha anticipado el presidente,
este default sería no el próximo año, sino el 25. 25, 26, sí. Pero para eso lo que no hablar más de ese default, sino hablar de que vamos a crear las condiciones para que el país pueda crecer económicamente. Yo Bien. creo que debería hablar de eso y si me pidiera el presidente o su grupo un consejo, decir las malas noticias llegan solas, no tienen que darse. Ya, y la otra que propone el presidente como punto muy específico dentro de su anunciada reforma es bajar el IVA a los materiales de construcción como una forma de reactivar el sector de la construcción. Suena bien, pero ¿realmente está bien? Habría que ver en todo el contexto cómo va a compensar esos ingresos que le va a restar, ¿no? Si lo va a hacer por la vía de aumentar la eficiencia de la recaudación, que yo creo que sería lo adecuado, pero no solamente tendría que entrar a analizar esa situación de bajarle el sector de la construcción, porque es un sector muy que dinamiza muchísimo la economía y genera mucho empleo. En Exacto. ese sentido está bien, porque él tiene que entender también que el gran problema que tenemos en el país es la generación de empleo.